Hay muchos rumores por ahí que se dice que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, va a ser destruida por el enemigo. Hay muchas cosas, falsos profetas, falsos maestros, que están predicando cosas que no son de Dios, que están destruyendo verdaderamente al cuerpo de Cristo. Pero no le debemos de hacer caso, debemos de hacerle caso la sintonía de lo alto. A la sintonía de lo alto. Hacerle caso a lo que Él determinó para cada uno de nosotros. Para aquellos que son verdaderos hijos de Dios, va a haber triunfo, como le dio a Nehemías. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura. Jerusalén se estaba restableciendo. Lo primero que hicieron, no miro por mi casa, no miro por la casa de mi hermano o mi hermana, sino simplemente el muro. Edifiquemos el muro, mis hermanos. Ese muro que Dios nos está dando. Él mismo dijo que iba a ser el muro nuestro, muro de fuego. Cuando nosotros lo buscamos verdaderamente a Él, Él va a ser nuestro muro. No vamos a precisar un muro de concreto, de ladrillos o lo que sea. Vamos a tener ese muro de Dios que nos va a proteger de tal manera que el enemigo va a venir a chocar contra nosotros y va a ser derribado por esa muralla que es Cristo Jesús en nuestra vida. Y el pueblo, dice, tuvo ánimo para trabajar. Cuando tu pastor te está pidiendo algo, que vayas y hagas, ¿cómo estás? ¿Estás dispuesto? ¿Tenés ánimo para trabajar? No, mire, pastor, hoy no, porque me duele el dedo chiquito de la mano. El meñique me está doliendo. No puedo ir a orar por esa persona. No, mande a otro mejor. Así estés, con alguna dolencia física, ve y haz lo que tu pastor te está pidiendo, porque ahí Dios se va a glorificar en ti y vas a ser restablecido. Te puse el ejemplo, un dedito, el más chiquitito. Pero hay muchas personas que tienen problemas grandes y van y hacen la obra del Señor y están más alegres que aquel que está sano por completo y no hace la obra de Dios. Dios te está hablando hoy. Dios te está hablando y por algo está soltando esta palabra. No soy yo, es el Espíritu Santo que está a través mío hablándoles. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, mucha gente ocupada en ver cómo edificaban ese muro. Mucha gente hay alrededor tuyo que están mirándote para ver dónde te puede hacer el mal. Pero sigue confiando en el Dios Todopoderoso. Los muros de Jerusalén eran reparados. Ya los portillos empezaban a ser cerrados. Ya en la vida tuya tiene que ser cerrada ese portón que tienes abierto en el cual no te deja avanzar espiritualmente. Tú tienes que cerrar ese portón. En el nombre de Jesús. Ay, no tengo fuerza para dejar de mirar el fútbol. Yo era un apasionado del fútbol. Mi esposa me peleaba siempre. Primero el fútbol, me decía. No había un partido que yo me perdiera a través de la televisión. Hoy día, si lo puedo mirar, lo miro. Y si no, lo primero es lo primero, que es mi padre, mi familia. Aleluya. Tenemos que dejar esas pequeñas zorras que están destruyendo la obra del Señor. Descúbrela. ¿Cuál es lo que te impide venir
a congregarte? ¿Qué es lo que impide ir a visitar a ese hermano, a esa hermana que tanto precisa de ti? Y hay algo muy interesante en este pasaje. En el versículo 4, la primera oración. Oye, oh Dios. Oye, oh Dios. Oraron, clamaron. Y en el versículo 9 también, de vuelta, Nehemías levanta la voz y dice, entonces oramos a nuestro Dios. Muchas veces nosotros no tenemos las fuerzas físicas para estar haciendo una obra, haciendo una zanja, levantando piedras, pintando, lo que sea, pero podemos estar clamando a nuestro Dios, orando sin cesar, porque para Dios no hay nada imposible. Si hay quien se ponga en la brecha, si hay quien se ponga en la brecha a orar, a clamar, entonces Dios oirá desde los cielos, sanará la tierra y vendrá la gran cosecha. Pero debemos de orar, debemos de orar. Me acuerdo de muy joven que las reuniones de oración en la iglesia donde yo me crié era la que menos gente iba. Y hoy día, cuando se invitan a las reuniones, bueno, el día lunes, martes, miércoles, no sé, los días que tienen reunión acá de oración, ¿cuántos vienen a clamar a Dios juntos? Un pueblo unido en oración tiene que ser mucho más abundantemente de las personas que hay acá. Deben estar llenas todas las bancas, clamando a Dios, para que hoy día, domingo, vengan personas que no son cristianas, que necesitan de Cristo, que simplemente por la oración sean atraídas hacia Cristo Jesús, hacia la cruz. Es necesario orar. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La oración es de día y de noche. No es necesario estar en una posición, vas por la calle, estás orando, estás durmiendo y estás intercediendo también. Tú dirás, ¿cómo es posible estar orando durmiendo? Porque es el Espíritu Santo que intercede por cada uno de nosotros ante el Padre. Pruébalo a Dios y vas a ver cómo es así, que Dios a la mañana te levantás y dice, estaba orando. Pruébalo. Busca a Dios en todo momento, día y noche. Aquellos que trabajan de noche estén orando. Aquellos que trabajan de día estén orando en los lugares. No es necesario estar haciendo oraciones, levantando las manos y gritando y intercediendo y pataleando. No. En el Espíritu. Te hablo la oración del Espíritu. Cuando ves algo que te desagrada, algo que tú no puedes intervenir porque es necesario una fuerza de la autoridad como la policía para intervenir. Ora a Dios en ese momento, clama a Dios para que se solucione ese problema y verás cómo se soluciona. Porque Dios responde al Hijo, Dios responde a aquel que clama a Él. Y los enemigos dicen, los enemigos venían y venían y venían continuamente. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. El pastor
José Luis Celán, allá en Comodoro Rivadavia, el día que le entregaron el local para hacer la iglesia, había sido un lugar público allí, un teatro, y se había quemado por completo, no tenía techo. Y él por fe lo compró. Lo compró sin plata, pero lo compró. Dios proveyó, un milagro de Dios. Y cuando entraron a ese lugar, simplemente había algunas paredes y estaba totalmente quemada, como ocurrió acá con la muralla de Jerusalén. Y ellos empezaron a orar por donde empezaban. Dios les dio la fuerza. A un pequeño grupo, era él, su señora, una hija pequeña tenían, y tenían 2 o 3 hermanos nada más. Pero Dios les había entregado ese lugar. Y empezaron a orar, a clamar. De a poco se fueron agregando gente inconversa a ver qué es lo que estaban haciendo ahí. Se entregaron a Cristo. ¿Casualidad? Había herreros, había albañiles. ¿Casualidad? No. Propósito de Dios. Cuando tú estás en el propósito de Dios, estás realmente haciendo lo que Dios te ha mandado hacer, entonces se van a levantar esos muros infranqueables para el enemigo, de tal manera que van a querer venir a derribarte lo que tú estás haciendo, pero va a ser imposible porque Dios está contigo. Dios es el que edifica. Dios es el que edifica la obra, no es el hombre. Cuando nosotros hacemos la obra nuestra, cuando nosotros hacemos nuestra obra, la obra del hombre, entonces derribada. Pero cuando nosotros hacemos la obra de Dios, nunca va a ser derribada. Jamás, jamás. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Y ahí Dios le da la estrategia a Nehemías. Reunió a cada uno de las personas, a todo el pueblo que estaba edificando con él. Y lo primero que hizo fue reunir a la familia, unirla. Unir a la familia, sanar a la familia. Esposo, esposa, hijos, hijas. Si hay algo que está en tu corazón en contra de alguien de tu propia familia, hoy vuélvete hacia Dios y restaura esa relación. Es necesario tener una familia fuerte y unida, para que la iglesia avance. Nehemías levantó a las familias y los puso por guardas, cada uno con su espada, cada uno orando, cada uno haciendo su trabajo, hasta los más pequeños, haciendo el trabajo que Dios le había dado. Los puso, dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué espada te da Dios hoy a ti? ¿Qué arcos te está dando? ¿Qué lanza te está dando?